Y al estar aquí delante de ti me adoraré, postrado ante ti mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar su santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. En ese corazón, Señor, con esa disposición, venimos a escuchar hoy lo que tú nos tienes que decir. Pero no, lo que nosotros por lo menos te tenemos que decir a ti, Señor, ahora es que te adoramos. Amén. Y que te amamos. Y que nuestra vida está aquí, a tus plantas, postrados ante ti. Es la única posición digna de un ser humano. Así que ahora, Padre, escuchamos lo que tú nos tienes que decir por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lucas 6:17. Jesús descendió con ellos y se detuvo en un llano. Jesús descendió con ellos y se detuvo en un llano. Vamos a hablar por 2 domingos, hoy y el domingo que viene, acerca del sermón en el llano. ¿Se recuerdan que en tiempo de pandemia, no sé si fue el año 21 o el 20, ya ha habido tanta pandemia que ya no me acuerdo en qué año cayó, estuvimos hablando del sermón del monte, la letra roja? Maravillosos sermones, enseñanza. Pero hoy vamos a cambiarnos del sermón del monte al sermón de la llanura, al sermón del plano, del llano, y vamos a hablar hoy y el próximo domingo en parte de ese sermón que el Señor dio en el llano, no en el monte, en el llano. Los estudiantes de Eclesía, y ya les estoy animando para el próximo mes de marzo, que vamos a comenzar a estudiar Gálatas y Romanos juntitos en 10 semanas. Pero les quiero hacer un repaso, y los que no han asistido a Eclesía se van también a dar un bañito ahora de una clase que terminamos que se llamó Los Evangelios Sinópticos, y luego estudiamos Juan, los Evangelios. ¿Por qué son 4 evangelios? ¿Por qué la iglesia mejor no decidió juntarlos todos en uno y resumirlo en vez de estar estudiando 4 evangelios que tienen algunas diferencias? Ustedes saben que el primer evangelio que se escribió, ¿cuál fue? Mira, bueno, mis estudiantes, Marcos fue el primer evangelio que se escribió. No es el primero que está en la lista canónica, pero es el primero que se escribió. Marcos es el más corto, pero el que tiene más episodios, más acción inmediatamente. Después de esto, Jesús vino y se levantó y fue inmediatamente, y después, y siempre mucha actividad. Y eso sí, que solamente tiene 8 versículos acerca de la resurrección. En la parte primera, acuérdense que hay como un agregado a Marcos, ahí se habla más, pero en la parte primera de Marcos, 8 versículos de la resurrección. Y ahí Marcos presenta a Jesús como el siervo de Dios, el sirviente de Dios. ¿Cuál fue el segundo evangelio que se escribió? Mateo, en cambio, tiene 20 versículos acerca de la resurrección. Es el evangelio más judío, porque está escrito para los judíos que han creído en el Mesías. Tiene más pasajes del Antiguo Testamento y no habla del reino de Dios, sino que habla del reino de los cielos. Le cambió la palabra Dios por cielo. ¿Por qué? Porque los judíos son muy respetuosos del nombre de Dios y no quieren nombrarlo a cada rato, así que en vez de decir el reino de Dios, prefieren decir el reino del cielo o el reino de los cielos. Hay una sensibilidad muy judía, y Mateo presenta a Jesús como el rey. Tercer evangelio, Lucas, es el más largo de todos, aunque tiene menos capítulos que Mateo, pero en palabras es el más extenso, y tiene 18 parábolas que los demás no cuentan, y tiene 53 versículos acerca de la resurrección,
Y lo que más enfatiza Lucas es la humildad de Jesús. Y por último tenemos a Juan, un evangelio que lo tuvimos que estudiar aparte porque no tiene nada que ver con los demás. Muy diferente. No usa a Marcos, por ejemplo. Mateo y Lucas usaron a Marcos y una fuente Q para encuadrar su evangelio, pero Juan no usó a Lucas ni a nadie. Muy diferente, no es sinóptico, o sea, no se puede comparar con los demás. Los demás evangelios, los sinópticos, tienen 58 parábolas. ¿Y Juan cuántas tiene? 0, ninguna. No se ocupa de parábolas. Y Juan tiene solamente 7 milagros. Y no le llama milagros, le llama señales. Pero lo más importante es que Juan se dedicó a presentarnos la divinidad de Jesús. Así que se van dando cuenta usted la diferencia. Marcos lo presenta como el siervo. De ahí viene la imagen de un buey que sirve, humilde, con poder pero humildad. Y luego tenemos a Mateo que lo presenta como rey. Y luego tenemos a Lucas que lo presenta como el hombre, el Hijo de Dios. Y luego tenemos a Juan que lo presenta prácticamente como un águila, su divinidad. ¿Okay? En otros evangelios Jesús está en agonía en Getsemaní. ¿Se recuerdan? Que por ahí dicen que sudó gotas de sangre, de su sudor era como gotas de sangre. En cambio en Juan, Jesús ora en Getsemaní, pero cuando llegan a apresarlo, Juan dice: ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret, yo soy. ¿Y qué les pasa a los que lo vienen a buscar? Caen. Aquí hay un poder de la divinidad de Jesús. Juan tiene el relato más largo, tiene 55 versículos sobre la resurrección. Bueno, ¿a dónde voy con todo esto? La iglesia no decidió resumir en un solo evangelio. Son 4 voces diferentes. Y llegamos a una completa revelación de quién es Jesús cuando escuchamos las 4 voces diferentes que nos quieren hablar de Jesús, cada uno con su énfasis, con su subrayado en ciertas características de Jesús, y eso nos hace a nosotros ver un arco en el cual podemos ver a Jesús más ampliamente. Cada evangelista tiene una agenda teológica. Cada uno de ellos nos quiere decir algo. Marcos nos quiere mostrar a Jesús como siervo, Mateo como rey, Lucas como hombre y Juan como Dios. Ahora, ¿por qué les hago esta introducción? Porque tenemos un sermón del monte y ahora Lucas nos presenta un sermón en el llano. Bueno, ¿cómo fue la cosa? ¿Arriba o abajo? En el sermón del monte, ahora nos vamos a dar cuenta de algo, dice Mateo 5 que el Señor sube a una montaña, pero toma a sus 12 discípulos privadamente. Quizás más de 12, ¿ya? No, pero no era una gran multitud. Y allá en la montaña, en la soledad de la montaña, el Señor predicó Mateo 5, 6 y 7, enseñanza privada. Pero aquí tenemos que el Señor baja de un monte a un llano y hay multitudes de gente que escuchan este sermón que le podríamos llamar el sermón de la planicie, del llano. ¿Recuerdan que en el sermón del monte el Señor comenzó con cuántas bienaventuranzas? 8. Alguno dirá, no tengo la cifra exacta. Pero son 8 bienaventuranzas. En cambio, en el sermón del llano no hay 8 bienaventuranzas, sino que hay 4. Y luego hay 4 ayes. Ay de aquel. Ayer me preguntaba Alonso, ¿qué es lo que es eso de ayes? ¿Qué significa? Porque no lo usamos mucho. Los ayes son las lamentaciones. ¡Ay de ti! No es una bendición, es una lamentación. Pero en el sermón del monte no hay ayes. En el sermón del llano baja del monte y mucha gente lo sigue. ¿Para qué lo seguía la gente a Jesús? El mismo
Lucas capítulo 6 nos dice que los seguían para ser sanados, para escuchar también enseñanza directamente de él. Incluso Lucas dice en el capítulo 6 que la gente quería tocarlo porque cuando lo tocaban salía como electricidad. Y la canción sería: electricidad, electricidad, cuando tú me tocas. No cuando me miras, sino cuando me tocas. ¿Se acuerdan de la mujer? Virtud salió de mí, dice Jesús, cuando alguien me tocó. Nah, ¿quién te va a tocar? Dice Pedro, si están todas empujando. No, dice Jesús. Alguien me tocó porque de mí salió power, virtud, electricidad, poder, dinamita, dinamis. Así que la gente andaba siempre detrás del Señor para poder ser sanado y para también escucharlo. Versículo 20 de Lucas 6. Jesús miró a sus discípulos y les dijo: bienaventurados ustedes, porque el reino de los cielos les pertenece. Bienaventurados ustedes, los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Bienaventurados ustedes, los que ahora lloran, porque reirán. Bienaventurados serán cuando por causa del Hijo del Hombre la gente los odie, los segregue, los vitupere y menosprecie su nombre como algo malo. Cuando llegue ese día, alégrense y llénense de gozo, porque grande será el galardón que recibirán en los cielos. Eso mismo hicieron con los profetas, los antepasados de esta gente. Usted se va a dar cuenta que en el Sermón del Monte el Señor habla en tercera persona. Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los que lloran. En tercera persona. En cambio aquí, el Señor está hablando en segunda persona. Ustedes, tú o vosotros. Segunda persona plural. Y dice, bienaventurados ustedes. Ya no se está refiriendo a la población en general, donde pueden haberse encontrado estas personas que se pueden como etiquetar con las bienaventuranzas. Ahora le está diciendo directamente. Jesús predica a la gente que se está inscribiendo en el reino y les está hablando de la salvación. ¿Saben ustedes que la salvación, porque a veces confundimos, bueno, qué es lo que es la salvación y qué es lo que es el reino de Dios y qué es lo que es la salvación? Es exactamente la misma cosa. Cuando uno está en el reino de Dios, está a salvo. Cuando uno ha experimentado la salvación, ha entrado en el reino de Dios. Jesús habla más de del reino de Dios en los evangelios, y Pablo en las cartas nos habla más de la salvación en términos teológicos, pero es la misma cosa. Él trae el reino, nos salva, nos perdona los pecados y nos promete la resurrección para entrar a la vida eterna. Comienza con bendiciones. ¿Por qué el Señor comienza con bienaventuranza, con bendiciones? Porque el reino de Dios, cuando llega, alimenta a los pobres. El reino de Dios, cuando llega, consuela a los quebrantados de corazón. Y el reino de Dios, cuando está en nuestros corazones, cuando somos salvos, nos trae gozo en medio de la persecución. Los cristianos vienen a este mundo a quebrantar el orden mundial. Nosotros estamos aquí en la tierra, queridos hermanos, hermanas, para revolver el gallinero, para ir contra corriente, para que la gente se confunda al vernos a nosotros y diga, ¿por qué? ¿Por qué son así? ¿Por qué no van de acuerdo a lo que va el mundo? Jesús trajo su reino para quebrantar el orden. Porque si uno está en la cumbre, bueno, no en la cumbre de la 1060, ¿no? Aquí estamos bien. Si uno está en la cumbre de lo material, ya se imaginan, ¿verdad? Buena cuenta en el banco, buena jubilación, buena FP, estamos súper bien, ¿ya? Si usted está en la cumbre material, si
Si tú estás en la cumbre de la salud, nunca te has enfermado, ya, vas al gimnasio, eres popular, si uno está arriba, en la cumbre popular, política, social, económica, ¿verdad que tú no quieres que las cosas cambien? ¿Para qué le menean si está todo bien? Dicen algunos por ahí. No le meneen al asunto. Claro, porque tú estás arriba. Y cuando uno está arriba, no me hagan olitas, dice, no me hagan olitas. Pero diferente es cuando uno está abajo. Diferente es cuando uno es pobre. Diferente es cuando uno no tiene salud. Diferente es cuando le han cometido a uno injusticia. Diferente es cuando a uno le han robado, cuando a uno lo han asaltado. Diferente es, ¿verdad? Y el que está abajo menea la cosa, se revela, porque al fin y al cabo, ¿qué voy a perder? Por eso que Jesús, cuando trae su evangelio, nos confunde. Si tú eres un pobre, un hambriento, si tú lloras, si eres perseguido, tú quieres que las cosas cambien. Y si no tienes nada, entonces no tienes nada que perder. Lucas continúa así. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya han recibido su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están satisfechos, porque habrán de pasar hambre. Ay de ustedes los que ahora ríen, porque habrán de llorar y de lamentarse. Ay de ustedes cuando todos los alaben, porque lo mismo hacían con los falsos profetas los antepasados de esta gente. Como que Lucas dijo, aquí vamos a equiparar la cosa. O sea, si está bien, allá en el Sermón del Monte a sus discípulos el Señor le dio 8 bienaventuranzas, pero yo la voy a equiparar, vamos a ponerle 4 de las que dijo el Señor, pero también vamos a hacer un 4x4. Aquí no es un 8x1, hay un 4x4. La nona tiene esta característica que, ¿se acuerdan que por ahí en unos retiros que hacemos que piden hacer una lista de cualidad y luego una lista de defectos? Entonces la nona siempre hace su lista y dice, bueno, si voy a ser bien equitativa conmigo, si pongo 10 cualidades, voy a poner 10 defectos, porque a algunos se nos pasa la mano y ponemos como 20 cualidades y 2 defectos. Entonces Lucas dice, aquí vamos a hacer la cosa pareja. 4 bienaventuranzas, 4 ayes. No nos gustan los ayes, ¿verdad? Esa parte no nos gusta. Por eso es que el Sermón del Monte es más popular que el Sermón del Llano. Y ahora les quiero contar una historia. Hay un monasterio en las faldas del monte Sinaí, el monasterio que se llama Santa Catarina. Ahí han estado por 1600 años los monjes orando 6 veces al día. No cualquier cosa, ¿verdad? Algunos dicen, oh, nosotros, la iglesia de aquí, ¿cuántos años llevamos? Como 5 años. No, pero nosotros venimos de un movimiento de iglesia que tiene más de 200 años en Estados Unidos. Otros dirán, no, pero es que nosotros somos protestantes, llevamos 500 años, le pegamos un chirlo a los que tienen 200. Estos monjes, de generación en generación, han estado en un monasterio, ahí donde Moisés recibió las tablas de la ley, ahí hicieron un lugarcito, como un castillito, ahí han estado 1600 años orando y alabando a Dios 6 veces al día. Saquen la cuenta. En ese lugar, como está tan aislado, ellos tienen un ícono. ¿Ya? Aquí está la foto del ícono. Esa. Un ícono no es una estatua, sino que generalmente es una pintura hecha en madera. ¿Ya? Y esta es una tradición de los ortodoxos, no de los católicos romanos. Los católicos romanos sí lo hacen, pero no lo hacen de la manera en que lo hacen los ortodoxos. Los ortodoxos tienen otro significado mucho más profundo cuando ellos hacen un ícono. Lo que pasa es que al principio de la historia de la iglesia, en los años 300, 400, 500, 600, por ahí, hasta el 700, había muchas pinturas y todo eso, pero hubo un grupo, especialmente en el año 700, cuando empezó a surgir el islamismo, porque
islámicos, los musulmanes no aceptan ninguna pintura, empezaron a atacar a los cristianos y muchos cristianos empezaron también a convencerse que no debería hacerse ninguna pintura de nadie, en memoria de nadie, ni siquiera de Jesucristo. Entonces empezaron a quemar todos estos íconos y a quebrar estatuas y cuánta cosa. Hubo una tremenda revolución varias veces en esos siglos. Pero como estos monjes vivían allá lejos, en Egipto, en la península esa de Sinaí, era muy difícil llegar allí a pelear con ellos, ellos pudieron guardar íconos. Este ícono de Jesucristo es el ícono más antiguo que existe, fue hecho en el año 550 después de Cristo, y lo tienen allí en ese monasterio encasillado en una vitrina para que nadie se lo robe y no se eche a perder. Se llama el Pantocrátor. El Pantocrátor significa, panto es todo, panta, todo, y crátor viene de cráter, de poder. Es la palabra griega para decir todopoderoso. Ellos le dicen el Pantocrátor, el todopoderoso. Apocalipsis, si usted lo lee en griego, dice el Señor Dios Pantocrátor, el Señor Dios Todopoderoso. ¿Por qué traigo a colación esta historia? Si usted mira con detención, la cara está rara, no está equilibrada. Una parte de la cara es más suave, más benévola, y la otra parte es como más dura, la expresión más dura, más como tensa. ¿Se fijan bien, verdad? Y la gente que ve esto, yo hace muchos años yo me lo compré. Cuando yo empecé a entender el significado de los íconos, y especialmente de este ícono, me llegó muy profundo al corazón. Lo que pasa aquí es que Jesús, el Pantocrátor, si tú le cubres la mitad, está mostrando un rostro benevolente, de amor, de misericordia, de bienaventuranza. Pero cuando tú le pones la otra mitad, te vas a fijar que es un rostro duro, quizás de juicio, de sentencia, un rostro de ¡ay de ti! 4 bienaventuranzas, 4 ayes. ¿Por qué? Porque cuando uno se enfrenta a Jesús, algo tiene que cambiar. ¿Para bien o para mal? En Jesús nosotros recibimos juicio y misericordia. Jesús es la piedra de tropiezo, o el que va caminando, le hace caso, la respeta, la adora, o sigues caminando y te tropieza y te saca la mugre. Eso representa este icono del Pantocrátor. Bendiciones y ayes. Digámoslo así, hermano, Jesucristo siempre trae un cambio. Por eso que yo digo, si no hay cambio en tu vida, quiere decir que no te has encontrado con Jesucristo. Porque Jesucristo vino a eso, vino a revolucionar, a revolver, a incomodarnos. Jesucristo no es el sacerdote del status quo que quiere que todo siga igual. Porque en eso se caracterizan los poderes de este mundo. Y muchas veces en eso se caracterizan los capellanes. ¿Qué es lo que es un capellán? Un capellán es un pastor, un sacerdote, alguien religioso que se llama para bendecir el status quo. Venga, pastor, usted va a ser el capellán de la moneda. Les conté el sueño. Me encontré con Boric en un restaurante y conversaba con él, muy amable. Y entonces yo le preguntaba, oiga, ¿ya usted ya nombró al capellán de la moneda, al capellán evangélico? No, me dice, todavía no. Y me dice, ¿sugiere a alguien usted?
¿quiere ser usted el capellán evangélico de la Morel? No, yo no quiero ser, le digo yo. Ya, pero entonces, no, ¿por qué no deja a Daniela Navarrón, que él es el capellán actual? Déjelo y después si le gusta, lo deja y si no, ya no. Ya, dice, le voy a seguir su consejo. Ya le digo yo, llamo yo a Daniel y le digo, no, dijo, deme usted el teléfono y yo lo llamo a Daniel. Entonces yo voy y le cuento a la nona y la nona me dice, ¿por qué no aceptaste? En el sueño, ¿eh? No, le dije, si yo ya lo tenía clarito de mucho antes que Boric me pidiera que yo fuera el capellán. Yo ya en el sueño también, ¿eh? Yo ya lo había pensado, yo en eso no me voy a meter. Yo no quiero ser alguien en esta cultura que le dé la bendición a quien sea, de derecha o de izquierda. Mi llamado, Dios me llamó a mí para ser pastor de esta congregación aquí en la cumbre y para hablar del reino de Dios que un día va a ser consumado y que va a sobrepasar todos los reinos de este mundo. Amén. Así que si por ahí Boric anda preguntando, no le den mi nombre, ¿ok? Jesucristo no vino a santificar los poderes de este mundo. Él no vino como un capellán del palacio imperial del César. Y él no vino como el capellán del templo de Jerusalén, ni de Herodes, de nadie. Él vino a instaurar el reino de Dios y a revolver el gallinero, si usted quiere decirlo de esa manera. Jesús es un agente de transformación de todas las estructuras de este mundo. Si quieres que tu vida cambie, si tú quieres que el mundo cambie por causa de que tu vida cambie, Jesús y el reino serán entonces los factores de ese cambio y van a traer bendición a este mundo. Si no quieres que las cosas cambien, si no quieres que el status quo sea diferente, si no quieres que el mundo cambie, o a lo mejor ese sí que cambie, pero no mucho, entonces Jesús y su reino para ti será un montón de ayes. Ay de ti, ay de ti, porque estás satisfecho, porque eres rico, porque tienes la pancita llena, porque tienes pagada tu casita, porque tienes la jubilación asegurada, porque todo para ti está bien. Y si tú no estás intranquilo y no quieres que las cosas cambien, ay de ti. Oiga, a medida que me estoy escuchando parezco político, ¿verdad? Pero esto no es política. No tiene nada que ver con la izquierda ni la derecha. Esto tiene que ver con el reino de Dios. Esto tiene que ver con que Jesucristo sea el Señor de mi vida. Jesucristo es mi Señor y ningún presidente, ni rey, ni emperador es mi Señor. Sea de derecha o sea de izquierda. Yo al único que le temo es a mi Señor Jesucristo. Yo quiero recibir de Él ese rostro amable, misericordioso, pero también de repente me cierra el ojo el Señor y me dice, cuidadito, cuidadito, porque si, ay de ti, ay de ti, porque una cosa es ir con la corriente mía y otra cosa es ir en contra de mi corriente. Si vas con mi corriente, bendecido eres. Si vas en contra de lo que yo establezco, ay de ti, ay de ti. Y es así nomás, papá, ¿verdad? Muchos de ustedes no le han pegado a sus niños, no lo han torturado, ni un chanclazo, un correazo. Pero ¿verdad que con la pura mirada ya como que se ponía en la mitad aquí, un papel en la cara, ¿eh? Y el hijo ya sabía? Yo creo que Jesús es así. A ver, Jesús es tan bueno que hay una conversación interna de uno con Él. Y cuando uno hace cosas que a Él le agradan, Él nos da testimonio en el corazón. Estás bien, Fernando, estás haciéndolo bien. Eres mi amigo, dale nomás. Ahora, si nosotros insistimos en no seguir los caminos del Señor, los principios del Señor, vamos entonces a experimentar los ayes. Ahora bien, muchos solo quieren ir al cielo cuando mueran. No lo quieren aquí como un cambio radical. ¿Por qué me hago cristiano? No, porque me dijeron que si no me bautizo, me voy al infierno.
Así que llenen luego el estanque ahí para bautizarme y entonces así ya el pastor me va a dar el pasaje y ya me voy para el cielo, ya bautizando. Hay mucha gente que hace eso, que sigue a Dios, sigue a Jesús y se convierte solamente porque no quieren ir al infierno. Ahora, si no hubiera infierno, muchos dirían, entonces ¿a qué voy a la iglesia? No se trata de eso, no se trata de eso. Se trata de que nosotros seamos comprometidos, como dice aquel soneto, no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. O sea, a mí no me vengan con estas cosas. Yo amo a Dios y lo amo de corazón y quiero seguirlo y quiero rendir mi vida a Él y hacer su voluntad, aunque sufra aquí en la tierra. Yo no quiero andar en esta tierra en contra de los planes y de los propósitos del Señor. Ahora, cuando Jesús, aquí en Lucas, nos relata estos ayes, ay de ustedes los ricos, ay de ustedes los satisfechos, ay de ustedes los que ahora se matan de la risa, ay de ustedes cuando todos los alaben. ¿Y de dónde aprendió eso? Mire, hay cosas que ustedes me han oído a mí hablar o decir, o chistes, o cosas que me salen espontáneamente, y después conocen a mi mamá y ustedes dicen, con razón, ¿verdad? Las cosas que uno aprende, los modos, los dichos, hasta los movimientos, los aprende de su mamá. Les voy a decir un secreto. Estos ayes que Jesús está aquí mencionando, se los aprendió a su mamá, a María. Miren, Lucas 1, versículos 50 al 53. Ahí está lo que se llama el Magnificat. Cuando María alabó al Señor, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu glorifica a Dios nuestro Señor. Ahí en ese cántico de María, ella dijo en el versículo 50, la misericordia de Dios es eterna para aquellos que le temen. Con su brazo hizo grandes proezas y deshizo los planes de los soberbios. Derrocó del trono a los poderosos y puso en alto a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los dejó con las manos vacías. Hijo de tigresa, no podríamos decir hijo de tigre, ¿verdad? En este caso. María ya lo había dicho en su cántico, inspirado por el Espíritu Santo, y ahora Jesús en su ministerio está tomando lo mismo que había dicho su mamá, lo mismo que le escuchó a su mamá, y lo está otra vez diciendo en este fabuloso sermón. Benditos los hambrientos, y ay de ustedes los satisfechos. Benditos los pobres, y ay de ustedes los ricos. Benditos aquellos que están sufriendo y llorando, y ay de ustedes que ríen. Apocalipsis 3:17. Tú dices, yo soy rico, he llegado a tener mucha riqueza, no carezco de nada, pero no sabes que eres un desventurado, un miserable, y que estás pobre, ciego y desnudo. Qué triste, ¿no? Cuando pensamos que lo tenemos todo y no somos realmente lo que nosotros creemos que somos a los ojos del Señor. Este versículo de Apocalipsis 3:17 nos habla de la sociedad consumista. Es un estilo de vida agotador. O sea, tú estás en una carrera de rata cuando vas a trabajar y vas al mall y vas aquí a este lugar y compras y te endeudas y haces cosas. ¿Para qué? Para poder disfrutar de los bienes, una sociedad consumista. El problema es que cuando se termina la carrera de rata, sigue siendo una rata, un ratón. Aquí hablamos más de ratón, ¿verdad? Es un ratón. O sea, no nos quedamos sin nada, porque la vida no consiste en lo que logremos aquí materialmente. La vida consiste en ese gozo de tener el reino de Dios en el corazón y de ser salvos por la gracia de Dios. Por eso que el Apocalipsis es tan fuerte en decir, eres un miserable, y lo peor, ni cuenta te das.
Miserable, pobre, ciego, desnudo, estás pilucho a los ojos de Dios, pero no te dan ni cuenta, ni siquiera lo sabes. Por eso que es muy bueno, hermano, de vez en cuando mirar al Pantocrator, de vez en cuando muy bueno leer las 4 bienaventuranzas y los 4 ayes y darnos cuenta que los que son pobres, que los que tienen hambre, que los que lloran y son perseguidos son bienaventurados, porque Cristo les trae a ellos el cambio que ellos necesitan. Pero los que están conformes, los que están contentos, los que están satisfechos, hay malas noticias para ellos. Hay ayes, ay de ustedes. La buena noticia es que soy un pobre y quebrantado, Señor, y aquí estoy para que tú me sanes y me enriquezcas. Esa es la buena noticia. Como decimos en chileno, esa es la actitud. Esa es la actitud de presentarte ante el Señor. Soy pobre, lo reconozco, pero tú eres quien me enriquece. Señor, tengo hambre, soy un hambriento. Ahora, si me quieres decir, soy un muerto de hambre, sí, Señor, soy un muerto de hambre, pero aquí estoy porque tú me nutres. ¿Por qué venimos a la cena del Señor cada domingo? Porque venimos con hambre y sed de justicia, y ellos, dice el Señor, serán saciados. Pero quizás este sermón, lo que más nos puede también ayudar, es pensar que tú también puedes pedir hambre. Tú también puedes pedirle al Señor que te duela. Tú también le puedes pedir al Señor que te dé lágrimas. Porque si tú analizas tu vida, hay áreas de tu vida en las cuales como que no vibro tanto. Estaba yo pensando ayer, Nona y yo no vibramos tanto con los animales. ¿No? O sea, los animales, está bien. Pero hasta por ahí no va, ¿verdad? Yo no sé por qué en el Facebook, y yo no sé, tan metiche, tan metido el Facebook, que un día vi, por ejemplo, un video de un gatito con un perrito que estaba juntos. Ay, me gustó y lo vi entero. Ya lleva como una semana el Facebook metiéndome videos de caballo, de águila, de burro, porque dirá, ya lo sensibilicé. Y ahí me entretengo a veces viendo videos de animales, pero ahí no es que yo tenga una sensibilidad que los perritos y que los gatos, no, o sea, los respeto como creación de Dios, pero no quiero, no. Entonces a lo mejor usted dirá, Fernando, pídele al Señor que te dé amor por mi perrito. No, si lo amo en el amor del Señor, ¿ya? Es por poner un ejemplo nomás, ¿verdad? Pero hay áreas en la vida en que uno dice, ¿por qué a mí los borrachitos que se paran allí en las torres con Arrieta a pedir dinero, por qué a mí no me caen mal, dirá alguno? Señor, ¿es correcto que me pase eso? ¿O podrá usted pararse en esa esquina y decir, Señor, que me duela? Que me duela. Porque yo voy a mi casa, yo voy en mi auto, en mi Ford Escape, y voy al departamento en Las Condes, y me espera una señora y la casa limpiecita y comida. Pero este tipo, este gallo, duerme ahí en unas cuestiones que tienen allí al lado de un canal. Un día uno me dice, oiga, pastoncito, deme una moneda, le di una moneda, y se levanta la palabra de mí y dice, ayer me acuchillaron, y me muestra el hoyo que tenía aquí. Entonces, a él le duele, ¿verdad? Pero me duele a mí. Tiene que dolerme. Por eso que este sermón también es para que usted le diga, Señor, si no me duele, que me duela. Que me duela lo que está pasando en mi país, que me duela lo que está pasando en mi familia, que me duela, Señor. Que nunca pidas perdón por estar llorando aquí adelante. Porque ¿cuántos de nosotros que debemos pedirle al Señor el don de las lágrimas? O sea, cuando usted llore, dele gracias al Señor porque está llorando. Dígale gracias, Señor, porque me duele, porque me emociono, porque me considero indigno. Dígale lo que quiera, pero si uno está ahí duro, pídale al Señor, Señor,
una apretadita para que yo llore de vez en cuando. Yo ahora últimamente, porque mientras más viejo, ¿verdad? No estoy mirando a nadie, a los que están en primera fila, ¿verdad? Más sensible se pone uno, ¿ya? Sobre todo cuando le hablan de los nietos. Se pone más sensible. ¿Qué es lo que eso? Eso es un don de Dios. Señor, que me duela, Señor, que llore, Señor, que pase hambre, que tenga hambre yo, que tenga deseos, ansias de ti. Así como el ciervo brama por la corriente de las aguas, Señor, que anda oliendo el ciervo, ¿dónde habrá agüita? ¿Dónde habrá pasto verde? Que así mi alma clame por ti, oh Dios. Y eso hay que pedirle al Señor, porque hay de aquel que está satisfecho, hay de aquel que anda riéndose todo el día, por ahí voy yo. Hay de aquel que se cree la mamá de Tarzán, la última Coca-Cola en el desierto, aquel que dice no tengo necesidad. Yo creo que por ahí va el sermón, ¿ok, hermano? Por ahí va. Ya miremos el rostro del Señor y pidámosle al Señor, Señor, que tenga hambre, Señor, que me duela, Señor, dame lágrimas. Fíjese que las más grandes empresas cristianas, los más grandes pastores, los más grandes misioneros, los más grandes hospitales y escuelas, siempre comenzaron por una persona que le dolió, por una persona que se conmovió. ¿Dónde comienza entonces el ministerio grande que Dios quiere hacer contigo y con tu vida? Es con el dolor que tú sientas y la compasión que tú sientas por otro. Así que el sermón de hoy te dice que le digas al Señor que me duela, Señor, que me emocione, Señor, que me dé hambre, Señor, que llore. Porque si usted llora, tiene hambre y se emociona, entonces usted va a ser un bienaventurado. Póngase de pie para que oremos esta oración pidiéndole al Señor esa sensibilidad. Señor, bendícenos en nuestro quebrantamiento. Cualquiera que sea el quebrantamiento, lo traemos hoy aquí, Señor. Trae tu quebrantamiento ahora al Señor. ¿Cuál es tu preocupación? ¿Cuál es el dolor que tienes? ¿Económico? ¿Salud? ¿Incertidumbre de trabajo? ¿Falta de trabajo? ¿Deudas? ¿Cuál es tu quebrantamiento? ¿Tus hijos que van por camino equivocado? ¿Tus nietos? ¿Divorcios en tu familia? ¿Confusiones en la moral de tus hijos o de tus nietos, de tus familiares? ¿Qué es lo que hay allí? Señor, lo que haya, lo que tenemos, lo que nos pesa, lo traemos hoy a tu presencia. Bendícenos en nuestro quebrantamiento. Sácanos de nuestros ayes para participar contigo en las bienaventuranzas. Y así, Padre, podamos cambiar el mundo. Para tu honra y tu gloria te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. El pueblo de Dios dice amén. Tome su asiento y ahora espere con un corazón abierto el pan y la copa con el cual vamos a recordar a Jesucristo nuestro Señor, que murió por nosotros, perdonó nuestros pecados y nos dio la vida eterna.